Bienvenidos a la sesión 8, cálculo diferencial integral. Vamos a hacer uso de una herramienta impresionantemente poderosa que viene a salvarnos de los límites. Es impresionante cómo L'Hopital simplifica enormemente el cálculo de límites y además, no solo eso, muchachos, em, también viene a representar ¿cómo se llama? Ese deseo guajiro de que la derivada sea la derivada de arriba entre la derivada de abajo. O sea, combina un montón de cosas. Entonces, para mí, L'Hopital, mis respetos. Bendito Dios que existe. Tenemos que agradecerle, no, tenemos que agradecer que se probó ese teorema, ¿verdad? Que, ¿verdad? Tampoco es algo disparatado porque em, digamos, muchachos, o sea, si usted divide entre X y luego divide entre X, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque estoy dividiendo entre la misma expresión ambos. Entonces, esto lo de arriba es la derivada de la primera, ¿verdad? Evaluada en cero, y la segunda es la derivada de la otra, ¿verdad? Entonces, es un resultado altamente intuitivo, pero altamente útil. Ujú. Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Verdad? La condición para usar L'Hopital es que la forma indeterminada que tengo sea 0 entre cero o infinito entre infinito. Entonces, digamos que yo tengo forma 0 entre cero en este caso. ¿Por qué? Porque logaritmo de 1 es 0 y coseno de 3x es 1 cuando vale 0 y e a la menos 0 es 1 sobre e a la 0. Bueno, e a la 0 pues, que es 1. Entonces 1 menos 1, 0. O sea, forma indeterminada, 0 entre 0. ¿Qué? Entonces yo digo, aplico L'Hopital. ¿Qué es lo que dice el famoso L'Hopital? Dice, mae, tenés que derivar la de arriba y tenés que derivar la de abajo. ¿Cuál es la derivada de arriba? Bueno, la derivada del logaritmo, acuérdense que es 1 sobre la expresión, pero esa expresión no es x, entonces por regla de la cadena, la derivada de x de 1 más x al cuadrado es 2x. Ujú. Abajo, deriva el coseno. Derivada del coseno es menos seno. Pero lo de adentro es una x. No, señor. Entonces le tiene que multiplicar la derivada de 3x. ¿Cuál es la derivada de 3x? Pues 3. Entonces le voy a poner aquí el 3. Y la derivada de la exponencial es ella misma multiplicada por el logaritmo natural de la base. Pero como el logaritmo es e, entonces ahí no se va. Entonces sería menos e a la menos x. Pero ¿es una x lo que estoy derivando? No, es menos x. Entonces la derivada de menos x es en negativo 1. Entonces, menos y menos da más. Ujú. Ok, ahora veamos a ver si sigo teniendo problemas. Arriba me va a quedar 0. Abajo me va a quedar 0 más 1. Entonces ya está. El límite da 0. Sí, el límite da 0. ¿Verdad, Willis? Porque entonces, evaluando, me va a quedar 1 sobre 1 más 0 al cuadrado por 2 por 0. Arriba da 0. Entonces, roguémosle al Señor que abajo no dé 0. Si abajo no da 0, el límite da 0. Menos 3 por el sen de 3 por 0, más e a la menos 0. Esto da 1. Esto da 0. Entonces, 0 más 1 es 1 y arriba es 0. Entonces, el límite da 0. ¡Tran! Entonces, este límite, el cual lo que aprendimos en las primeras semanas del curso, que forma indeterminada, 0 entre 0, usted lo que tiene que hacer es un juego algebraico, pues usted obtiene un resultado altamente útil. ¿Dudas? Goody. Entonces vamos a hacer segundo límite. Límite cuando x tiende a más infinito de x sobre
el logaritmo natural al cuadrado de x más 2x. Entonces, el logaritmo al cuadrado de infinito es infinito, más 2 infinito, infinito. Y arriba es infinito, entonces forma indeterminada, infinito sobre infinito. Perfecto, puedo usarlo. Esto es importante, muchachos, de verdad. Solo lo puede hacer cuando son esas dos formas indeterminadas, ¿verdad? Si es otra, usted no puede aplicar el L'Hopital de una vez. Usted lo que podría hacer, por ejemplo, digamos, usted tiene forma 0 por infinito, es que usted transforme esto en 0 entre 0 o infinito entre infinito, ¿verdad? Usted es capaz de hacer eso. O también, si usted tiene forma indeterminada 1 a la infinito, ahí también hay que hacer L'Hopital, porque esto usted lo puede transformar en 0 por infinito, en e a la 0 por infinito, y luego este le va a aplicar la transformación que yo les acabo de decir. Entonces, tenga mucho cuidado, hasta que usted tenga 0 entre 0 o infinito entre infinito, puede usar L'Hopital. Entonces, vamos a aplicar L'Hopital aquí. La enorme ventaja de hacer esto es que entonces la derivada de x es 1, la derivada del logaritmo al cuadrado es 2 logaritmo por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, más la derivada de 2x, que es 2. Entonces vamos a ver, eso va a ser infinito entre... ¡Ay, qué tira! Esto va a ser bien feo. No importa, vamos a escribirlo de una manera algebraica bonita. Sería 2 por el logaritmo natural de x más 2x sobre x, ¿verdad? Porque esto lo puedo ver como todo dividido entre x, y lo que estoy haciendo entonces es suma de fracciones. Hago este por este, el cual aquí hay un 1, y luego este por este. Pero como quedó abajo, la x la puedo pasar completamente arriba. Entonces, está casi igual que la original, pero vean la belleza divina, le bajé un grado. Entonces, intuitivamente lo que va a pasar es que va a desaparecer este logaritmo. Entonces, vamos a volver a aplicar L'Hopital. Profesor, ¿cuántas veces usted puede aplicar L'Hopital? Las veces que usted le dé la gana. A veces es contraproducente el L'Hopital, no siempre hay que hacerlo eh, eh, para siempre. Porque podría ser, muchachos, que cuando usted derive, acuérdense que hay derivadas cíclicas. Por ejemplo, como que usted tenga un exponencial y un coseno abajo. Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, usted de repente podría enciclarse. Entonces tenga mucho cuidado cuando usted esté derivando, porque de repente podría que usted se encicle y el límite no llega a nada. Entonces no se hacía por L'Hopital, se hacía por otra estrategia. ¿Ok? Pero bueno, ¿verdad? A veces yo siento que yo hablo y si no les muestro un ejemplo no entienden a qué me refiero. Anyway, vamos a derivar. La derivada de x es 1, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, la derivada de 2x es 2. Y listo, ¿por qué? Porque entonces esto da 0, porque es 1 entre infinito, que es 0. Entonces 0 más 2 da 2, entonces el límite da 1/2. ¡Tarán! 2. Ok, vamos a hacer tercer límite. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más 3x sobre el seno de x menos 1 sobre x. Entonces usted viene y dice, bueno, esto es 0 entre 0 y esto es infinito, entonces tengo muchas formas indeterminadas, ¿verdad? Sin embargo, muchachos, no, estoy mamando yo. Esto es 1 más 3 por 0, que da 1, entonces me queda 1 entre 0, lo cual da infinito, y aquí esto es infinito. Entonces tengo forma indeterminada, infinito menos infinito. Entonces aún no puedo aplicar L'Hopital, pero
tengo dos fracciones, entonces sí las puedo unir como solo una fracción. ¿Cómo hago eso? Pues suma de fracciones. Les recuerdo, muchachos, que suma de fracciones, bueno, al menos como yo lo aprendí, no hago este por este y este por este. Happy face, ¿verdad? Entonces, x por eso sería x más 3x cuadrado, menos seno por 1, seno. Y x por sen de x. Ahora sí, ¿qué forma indeterminada me queda? Me queda 0 entre 0. ¿Lo ven, muchachos? Entonces, fíjense que transformé una forma indeterminada a otra. Esto, muchachos, ustedes pueden darse una idea. Significa que como que todas las formas indeterminadas de alguna otra manera están relacionadas entre ellas. Es interesante eso. Pero bueno, no voy a cambiar aquí el tema. Entonces aplicamos L'Hopital, ya puedo derivar. Sí, señor. Entonces usted dice, bueno, profe, vea. La derivada de x es 1. La derivada de 3x cuadrado es 6x. La derivada del seno es coseno. Y luego aquí, ay, qué pereza, tengo una regla del producto. Regla del producto será, muchachos, primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Perdón, Willa, si lo hago muy rápido. La derivada de x es 1 y la derivada del seno es coseno. Entonces, ¿verdad? Que es como si hubiera un 1. Espero que que no haya ningún perdido, pero si lo hay, por favor avíseme. ¿Está bien? Ok, ¿qué me queda entonces? Esto es 0, esto es 1, entonces 1 menos 1 es 0, entonces arriba sigue siendo 0. Abajo es 1 por 0 es 0 y aquí hay seno, entonces sigue estando forma indeterminada, 0 entre 0. Vuelvo a aplicar L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0 de, la derivada del 1 es 0, la derivada de 6x es 6, la derivada del coseno es menos seno, entonces me va a quedar positivo sen de x. Y abajo me va a quedar pues cositas bastante largas. La derivada del seno es coseno. Y esa x por coseno es regla del producto. Es primera derivada por la segunda sin derivar. Coseno de x más x por la derivada del coseno que es menos seno. Ok, cuando x vale 0, esto da 0. Esto da 1. Esto da 1. Y esto da 0. Entonces me queda 6 arriba, abajo 2. ¿Cierto? Porque 1 más 1, 2. 6 arriba, abajo 2. O sea, 3. Entonces el límite vale 3. ¡Tarán! Durations. Bien. Cuarto límite que vamos a hacer en esta tarde. Cuarto límite. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de tangente de x elevado a la x. ¿Ok? Ok, tangente de 0 es 0. Entonces tengo forma indeterminada 0 a la 0, ¿verdad, muchachos? Esto no es ni 0 ni es 1, no se puede determinar. Entonces, como no se puede determinar, pues hay que hacerlo por límites. Ok, pero no le puedo aplicar L'Hopital de una vez. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hacemos? Lo que hacemos es que aplicamos la exponencial junto con el logaritmo de esta expresión. ¿Por qué hago eso, profesor? Ah, porque el logaritmo me baja exponentes, entonces me va a quedar 0 por el logaritmo de 0, que el logaritmo de 0 es infinito. Entonces yo puedo escribir el 0 también como 1 sobre 0, lo cual da infinito. Entonces voy a tener forma indeterminada. Eso sería entonces exponencial de ¿quién? Del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo natural de la tangente de x.
Entonces aquí tengo forma indeterminada, 0 por infinito. Porque el logaritmo, perdón, cuando tiende a 0 es todo a 0 y cuando tiende, no, perdón, Willas, esto lo escribí mal. Tangente de 0 es 0 y el logaritmo de 0 es menos infinito. Por eso tengo 0 por infinito. Ok, entonces apliquemos L'Hopital. El exponencial se mantiene, eso es igual porque lo que voy a hacer es cambiar el límite. No, perdón, aún no puedo. Aún no puedo, Willas. El truco cuando usted tiene 0 por infinito para transformarlo en una forma indeterminada del L'Hopital es hacer este truco, ¿verdad? Que es hacer el recíproco. Ujú. Yo no sé si les queda claro eso, muchachos. Eso es porque si yo tengo 1 sobre X, eso es lo mismo que X, ¿sí? El recíproco del recíproco, pues es el mismo. Ujú. Entonces, por eso cuando usted está multiplicando, es lo mismo que dividir entre el recíproco. Ok, y ahora sí tengo forma indeterminada, infinito sobre infinito, porque veo esto como 1 sobre 0, infinito. Logaritmo de 0, infinito. Ok, entonces ya puedo aplicar L'Hopital. ¿L'Hopital de quién? Esto se mantiene igual. Y esto sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de, ok, la derivada del logaritmo es 1 sobre tangente, pero la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Derivada de 1 sobre x sería menos 1 sobre x cuadrado. Ujú. Genial. Ok, ¿y ahora qué podemos hacer? Em, bueno, lo que podría hacer de repente es transformarlo solo como una fracción, ¿verdad, muchachos? Podría haber como extremos por extremos, medios por medios, o la orejita, ¿verdad? X cuadrado por secante al cuadrado de X sobre menos tan de X, pero ese menos no me gusta, entonces lo voy a pasar arriba. Ujú. Ok, ¿qué forma indeterminada tengo? Ok, en secante, secante es 1 sobre el coseno. Entonces, en secante en 0 vale 1. En X vale 0. Entonces, arriba da 0. Y abajo da 0. Entonces, tengo forma indeterminada 0 entre 0. Es importante también que escriban cuáles son las formas indeterminadas que tengo, muchachos, para que quede en evidencia por qué puedo o no puedo usar L'Hopital. Ujú. Ok, esto va a ser, uf, qué pereza, eso va a ser muy largo. Primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, que sería menos x cuadrado, por la segunda derivada. La derivada de la secante es 2 secante, pero como no es una x, sino que es secante, la derivada de la secante es secante por tangente. Ujú. Y la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Ok, la derivada, no, perdón, cuando secante en 0 vale 1. Genial, entonces no importa lo que de arriba, da lo de arriba, listo. Esto da 0, este da 0, este da 1, este da 1, este da 1 y este da 0. Entonces me va a quedar 0, ¿verdad? Porque arriba es 0 por 1, 0. 0 por lo que sea, 0. Entonces me queda exponencial de 0. ¿Qué es exponencial de 0, muchachos? Pues es e a la 0. ¿Cuánto es e a la 0? 1. Entonces el límite da 1. ¿Ok? Dudas.
No. Bueno, vamos a hacer, ¿cómo se despacio? No, lo hago en la otra página. Límite cuando x tiende a más infinito de 1 menos 5 sobre x a la x. Ok, ¿qué forma indeterminada tengo? Forma indeterminada, eso es 5 sobre infinito, lo cual da 0, entonces esto da 1. Arriba de infinito, entonces tengo forma indeterminada 1 al infinito, ¿verdad? Acuérdense, muchachos, eso no es 1. ¿Por qué no es 1, profesor? Porque esto no vale 1, esto es casi 1. Y arriba es algo muy grande. Entonces, cuando usted tiene algo casi 1, cuando lo empieza a elevar, tiene dos opciones. Podría ser que tire para 0 o que tire para infinito o que tire para un valor extraño. Podrían pasar cualquier escenario. Entonces, por eso, acuérdense, chicos, y esto es importante, ¿verdad, muchachos? Que yo no sé si ustedes tienen noción cuando uno escribe forma indeterminada. Esto es algo que tiende a 1. Esto es algo que tiende a infinito. De la misma manera como esto es algo que tiende a 0 multiplicado por algo que tiende a infinito. Entonces son valores que se aproximan, nunca son ese valor. ¿De acuerdo? Perfecto. Visto y aclarado eso, como no puedo usar L'Hopital, voy a hacer la estrategia que les acabo de explicar, que es hacer el exponencial del logaritmo. ¿Sí entienden por qué hacemos esto, Willas? O sea, eso es porque, ¿cuál es la inversa del exponencial? El logaritmo. Entonces, cuando usted tiene composición de una con su inversa, pues esa es ella misma, ¿verdad? Es la identidad. No sé si se entiende lo que les estoy diciendo o estoy haciendo más enredo. Sí, profe, sí se entiende. Qué genial. Entonces, bueno, el exponente puede salir porque puede ingresar el límite. Le demos gracias al Señor. Puedo bajar el exponente y me va a quedar logaritmo de 1 menos 5 sobre x. ¿Ok? Esto es infinito. El logaritmo de 1 es 0, entonces me queda forma indeterminada. Infinito por 0. Entonces, teniendo eso en cuenta, voy a pasar a dividir la x. Ojo, muchachos, ustedes también pueden pasar a dividir el logaritmo. Lo que pasa es que se les va a hacer un mosquero. ¿Mosquero en qué sentido? De que usted tiene que derivar 1 sobre el logaritmo y eso es incomodito. Creo que es más fácil derivar 1 sobre x. Pero muchachos, yo no critico. O sea, pasen a derivar como quieren y el resultado al final tiene que concluirse. Tiene que ser equivalente. ¿Está bien? Me va a quedar entonces el logaritmo de 1 menos 5 sobre x. Y arriba, perdón, abajo 1 sobre x. Y ahora sí me queda forma indeterminada, 0 sobre 0. Entonces llamamos a mi amigo L'Hopital, que una vez yo estuve buscando sobre la historia del L'Hopital y yo creo que este señor de apellido L'Hopital, es que era, yo creo que se deriva a Leibniz y Hospital, ¿verdad? No sé. Luego lo voy a buscar, muchachos, para no estarles bateando. Pero él no fue propiamente como el que hizo el resultado, sino como que lo usó más, una cuestión así. Anyway. O al revés, había sido Leibniz el que, que lo había usado, pero en realidad fue otro. Hay muchas cosas en matemáticas donde se le llaman a alguien y ese man ni siquiera tiene idea de lo que está hablando. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Es 1 menos 5 sobre x. Pero como lo de adentro no es una x, entonces tenemos que agregarle la derivada de 5 sobre x, que sería menos 5 sobre x cuadrado. Eso es arriba. Y abajo la derivada sería menos 1 sobre x al cuadrado. Démosle gracias al Señor porque entonces esto cancela con esto y me va a quedar solo el 5, ¿verdad? Ponerlo aquí el 5.
Entonces, el límite que me quedó sería exponencial de quién? Del límite cuando x tiende a infinito de 5 sobre 1 menos 5 sobre x. Ok, y esto da 0, porque constante entre infinito da 0, y entonces ese límite daría 5. Entonces eso sería exponencial de 5, lo cual sería e a la 5. Ay, ¿por qué me está dando? Ah, no. Ay, qué chapis, Willas. La derivada de menos 5 sobre x es positivo 5 sobre x cuadrado, porque con el menos se va a cancelar. Ujú. Entonces aquí más bien queda positivo 5 sobre x cuadrado. Entonces solo se cancela el x cuadrado. Entonces este menos me va a cambiar de signo a todo mundo, entonces lo pongo aquí. Entonces sería más bien exponencial de 5, lo cual daría e a la menos 5, ¿verdad? Que otra forma de escribirlo es 1 sobre e a la 5, ¿verdad? Si quieren pueden determinar sus decimales con una calculadora, pero es innecesario, ya tenemos el valor aproximado. ¿Dudas, chicos, chicas? Entonces, muchachos, fíjense que casi que cualquier expresión que tenemos de forma indeterminada de algo, podemos transformarlo como L'Hopital. Es una maravilla, una maravilla. Estos límites se resuelven de verdad, muchachos, facilísimos. Entonces, es un resultado de verdad altamente útil, útil. Una vez que usted conozca L'Hopital, ya no puede parar. Todo lo hace con L'Hopital usted. No, no hay dudas. Bueno, entonces vamos a pasar a problemas de razón de cambio, muchachos. Por eso era importante haber resuelto ejercicios de velocidad instantánea. El profesor con ustedes que están recibiendo, ¿vieron velocidad instantánea, muchachos? ¿O no? Por ejemplo, que usted diga, tira una piedrita, ¿cuál es la velocidad en tal momento? Y lo haces con derivadas. No, no me refiero a física, me refiero en este curso como tal. Lo de volúmenes y eso, No, no, con no, no. derivadas. No, no. Por ejemplo, Yo como no. que yo, no, José Pablo, es como que yo resolví unos con ustedes, Cristian, que yo tiraba una piedrita, ¿verdad? Y yo digo, la altura de esta ma es tanto, determine su velocidad en este punto. Entonces lo calculábamos con la derivada. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No. No me acuerdo. Bueno, no importa. En matemáticas, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Willas, esto es una mentira, ¿verdad? Eso es falso. La derivada es el límite de las diferencias del y sobre la diferencia del x, bla, 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 bla. Pero una aplicación útil, y es que es demasiado lo que se utiliza, es el cálculo de la pendiente de la recta tangente. O sea, eso es como el Padre Nuestro en matemáticas. En física, la aplicación, la derivada, es la velocidad instantánea de un movimiento, de un cuerpo en movimiento. Es interesante, muchachos, porque cuando uno lleva, por ejemplo, geometría diferencial, no sé si algunos de ustedes, creo que, por ejemplo, los de diseño gráfico o diseño industrial o, bueno, algo de diseño, ¿verdad? Creo que tienen que llevar un poquito de esto de geometría y entonces uno ve
cuando los objetos se mueven así y usted calcula la recta tangente y esto también determina la velocidad con la que se está moviendo este mae y tiene dirección. Entonces es interesantísimo porque aquí como que la mate y la física, bueno, ¿verdad? Por eso se llama física matemática porque, o sea, se unen, pero yo lo dijera como si fueran aparte, ¿verdad? En realidad, siempre las maes están unidas. Lo que pasa es que la física es como muchísimo más aplicada, altamente aplicada. ¿Verdad? Tan aplicada y tan simplista que cuando, yo no sé si han llevado lab de física, ¿verdad? No debería decir esto, pues está grabado, pero bueno, lo voy a decir, no sirve para nada, ¿verdad? Porque uno hace esas pruebas con el carrillo y el carrillo no sirve. Pero bueno, el punto en cuestión aquí, muchachos, es que la derivada es un concepto en donde, al menos a nivel de este curso, lo hemos trabajado altamente teórico. Entonces vamos a ver ejemplos en donde esta teoría viene a ser aplicada en conceptos físicos. Que para eso entonces vamos a hablar de razón de cambio. Cuando hablamos de razón de cambio, muchachos, hablamos de la velocidad que toma un momento en un instante particular a razón de otra velocidad que tenemos. No sé si les estoy hablando en arameo, voy a hacerles un ejemplo, ¿verdad? Bueno, un ejemplo no, vamos a resolver ejercicios, ¿verdad? Entonces, ejercicios de razón de cambio. Entonces, digamos que yo les digo a ustedes, el volumen de un cubito está aumentando a razón de 70 centímetros cúbicos por minuto. Ok, antes de seguir escribiendo, ¿por qué creen que le decimos razón, muchachos? O sea, eso es como suena razonable, ¿verdad? No, no tiene que ver en eso. ¿Por qué le llamamos razón? ¿Alguien sabe o no tiene idea por qué se le llama razón? Es como una división. Es correcto, pero ¿dónde está la división? Porque yo solo veo el 70. ¿Dónde está la división, Cristian? Es que por minuto es entre minuto. Es correcto, es correcto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es la diferencia de la distancia entre la diferencia del tiempo. Ay, a ver, yo me acuerdo de esa fórmula. Tiempo, perdón, velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, muchachos, aquí, ¿verdad? O sea, no estamos descubriendo el agua tibia, o sea, simplemente estamos viendo que cuando usted hace la diferencia entre velocidad, perdón, entre distancia y tiempo, obtenés la velocidad. Es así como se define la velocidad. Es así como se define la velocidad. Ujú. Entonces, tenemos una derivada. Perfecto, continuamos con el ejercicio. Dice, ¿con qué rapidez? Que ojo, es lo mismo que sale preguntando velocidad, solo que sin dirección o con dirección, ¿verdad? Está aumentando el área total del cubo cuando la longitud de su arista es de 12 centímetros. Entonces, reitero, muchachos, ya nos dan una velocidad, 70 centímetros cúbicos por minuto. Ujú. Esa es la velocidad de quién. ¿Quién está aumentando, muchachos? El volumen del cubo. Ok, entonces significa que la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a 70 centímetros cúbicos. ¿Ok? Por minuto. Ujú. Genial. ¿Cuál es la velocidad que me están preguntando? ¿La de quién?
La del área. Exacto. Entonces, eso significa que yo tengo que averiguar la derivada del área total con respecto al tiempo, porque, y esto es importante, muchachos, discúlpenme si lo estoy asumiendo. Todos los problemas de razón de cambio se hacen con respecto al tiempo, porque me están hablando de velocidades y la velocidad es distancia entre tiempo. Entonces, siempre vamos a derivar con respecto al tiempo. De hecho, en física, y el primero que trabajó sobre las derivadas fue Newton, altamente físico, todo, o sea, él hablaba de movimientos de partículas con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me preguntan. Eso es lo que tengo que averiguar. ¿Cuándo? Cuando la arista vale 12. Entonces, ojo con esto, muchachos, porque no solo necesito calcular la derivada con respecto al tiempo, sino que necesito calcular la derivada en un momento dado. ¿Cuándo? Cuando la arista vale 12. Perfecto, perfecto. Necesito una ecuación que me relacione el volumen y el área total. O, por ejemplo, podría decir, bueno, el volumen voy a darlo en términos de la arista y el área también en términos de la arista. Entonces ahí concateno una con la otra. No sé si me entienden la idea. Así es como se resuelven problemas de razón de cambio. ¿Cuál es la derivada que me dan? ¿Cuál es la derivada que tengo que averiguar? ¿Cuál es el momento que me dan para averiguarlo? Aquí en este caso es cuando la arista vale 12. Necesito encontrar una ecuación que me relacione esas dos más y luego derivo. Entonces, el volumen, digamos, aquí está el cubito, ¿verdad? Vean qué lindo el cubo. Ay, qué lindo. ¿Cuál es el volumen del cubo, nenes? Perdón, chicos, muchachos. ¿Cuál es la derivada del volumen? En términos de la arista, ¿verdad, muchachos? No me lo sé por nombres, pero sé que es como la altura por el ancho por la profundidad, Ajá, ¿no? pero aquí la altura, el ancho y el largo son el mismo porque es un cubito. Entonces, ¿cómo sería? Ah, la 3. Es correcto, a la 3. Ok. ¿Cuál es el área total? ¿Saben cuál es el área total o no, chicos? Si no saben, desmenucémoslo porque podemos hacer el desarrollo de este cubo, el cual sería más o menos algo así. ¿Verdad? Y todos estos laditos miden A, o sea, ¿y cuántos cuadritos tengo? Tengo 6 cuadritos y el área de cada cuadrado, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el área de cada cuadrado? A la 2. ¿Ok? ¿Cuántos cuadrados tengo? 4. No, más. 5. No. Ese no sé, lo vi como cortado y no sé cuántos eran. ¿Cuántos cuadrados tiene el cubo? ¿Cuántas caras? Pues 6. es correcto. Entonces el área total es 6 al cuadrado. Ah, entonces yo tengo esto y tengo esto otro. Entonces yo puedo unirlos. Ujú. Porque entonces, muchachos, yo puedo decir, ok, teniendo eso en cuenta, ¿cuál sería? El volumen es A a la 3. ¿Cuál sería entonces la derivada del volumen con respecto al tiempo? Eso sería entonces 3A al cuadrado multiplicado por la derivada de la arista con respecto al tiempo. Ujú. Por otro lado, ¿cuál sería el área total? La derivada del área total sería igual a 12A multiplicado por la derivada de la arista con respecto al tiempo. Ujú. Y esto es importante, muchachos. Todo siempre es una función que depende del tiempo. Siempre, 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 muchachos. Todas las letras que usted ponga que no sean tiempo, todo depende del tiempo. Entonces siempre va a estar acompañado por el diferencial con respecto al tiempo. Esto es importante, Willas. Ok, entonces, fíjense que aquí, yo sé que aquí vale 70 y me dicen que la arista es 12. Entonces yo voy a cambiar esto por 12.
Ujú. Y así logro averiguar la derivada con respecto al tiempo. Entonces, con eso me va a quedar 70 sobre 3 por 144. Eso es la derivada con respecto, la derivada de la arista con respecto al tiempo, que eso sería, pues, 300, no, perdón, 35 sobre 216. Genial. Entonces voy a venir y sustituir eso del otro lado. Entonces la derivada del área total con respecto al tiempo sería 12 por 12, porque la arista vale 12. Y de A de T es 35 sobre 216. Entonces, si usted hace los cálculos aquí, pon por un chin chin, al final me da 70 sobre 3, lo cual es igual a 23.333333. Entonces, ¿cuál es la rapidez con la que aumenta el área cuando la arista vale 12? Ah, es 23.33333 centímetros al cuadrado por minuto. Ujú. Si quieren, lo puedo escribir. Respuesta, la rapidez con la que aumenta el área es 23.3 centímetros al cuadrado por minuto. ¿Dudas, chicos? ¿Claros o muy perdidos? Para mí, claro. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a hacer otro problema. Claro que sí. Vamos a ir despacio. No. Yo le puse numerito. No, no le puse numerito. Vamos a hacer otro problema. Me dice, una canoa de desagüe mide 3 metros de largo y sus extremos son triángulos isósceles de 10 centímetros de altura y 10 centímetros de base, con su vértice hacia abajo. Entonces, ojo muchachos, ¿cómo podemos imaginarnos la canoa? Porque una canoa uno podría pensar que es algo así, ¿verdad? Ujú. Pero aquí me dice que los extremos son triángulos isósceles, entonces más bien es una vaina como algo así, como un tobleroncito. Entonces vamos a hacer como el tobleroncito. Ujú. A ver. Ajá. Esa es la canoa, ¿verdad? Porque me dice que su vértice va para abajo. Perfecto, perfecto. Ahora dice, la canoa está recibiendo agua a 50 centímetros cúbicos por segundo y esta agua no sale, ¿a qué velocidad
aumenta el nivel del agua cuando ha alcanzado los 8 centímetros. Ok, entonces, me están dando esta velocidad, muchachos. Usted de repente dice, profesor, no me queda claro esa velocidad a quién corresponde. Pero ojo la pista, está centímetros cúbicos por segundo. Entonces, ¿a quién cree que hace referencia a esa velocidad, chicos? Ya me están dando eso. ¿Esa es la velocidad de quién? Del área, del volumen, de la altura, de la base. ¿De quién cree que sea esa velocidad? Tal vez el volumen. Correcto. ¿Por qué? Porque es es el único elemento que está al cubo. Entonces, el volumen, la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a 50 centímetros cúbicos por segundo. Y esto también es importante, muchachos, ¿verdad? Porque me dice que las unidades del tiempo son segundos, ¿verdad? O sea, aquí hay cosas muy implícitas. Ahora me pregunta, ¿a qué velocidad aumenta el nivel del agua cuando ha alcanzado los 8 centímetros? Entonces, ojo que aquí estaría el nivel del agua. ¿Verdad? Ahí está el agua, ¿verdad? Ok. Esto es el nivel del agua. Eso sería altura, muchachos. Digamos, eso sería altura del agua, si lo quieren ver de alguna manera. Esta base sería base del agua, si también lo podríamos ver, porque si lo ven, lo que se está formando es como un mini toblerón ahí chiquitito. Entonces, lo que me están preguntando es la velocidad con la que aumenta el nivel del agua. El nivel del agua es la altura del agua. Entonces, me están preguntando cuál es la derivada de la altura del agua con respecto al tiempo. ¿En qué momento? Cuando ha alcanzado los 8 centímetros. Es decir, cuando h vale 8. Entonces, muchachos, cuidado, ¿verdad? Porque no es como que yo diga, pues, h vale 8 y entonces la derivada es 0. No, muchachos, jamás. Porque yo no sé, y esto es importante, muchachos, y creo que vale la pena tal vez mencionar, todos son funciones, todos son funciones. Yo no sé cuál es la función de, por ejemplo, de la arista con respecto al tiempo. De hecho, yo tampoco sé cuál es la función del volumen con respecto al tiempo. Lo único que yo sí sé es que su derivada vale 50. Entonces, esto es importante, Willis, porque todas dependen del tiempo y yo no tengo la fórmula. Entonces, yo no puedo derivar así como así. Entonces, lo que yo necesito es una fórmula que me relacione el volumen total. No, el volumen total no, el volumen del agua, porque esto es cuando está aumentando el volumen, ¿no? Con respecto a la altura del agua. Entonces, bueno, eso es tan sencillo porque el volumen del agua sería, vamos a ver, ¿hay profundidad o no hay profundidad?
Ok, claro. Esto mide 10. Y todo esto mide 10. ¿Sabes dónde lo puedo poner? Voy a ponerlo allá. Y esto es HDA, que esto es el nivel del agua. Ujú. Entonces, el volumen, muchachos, de todo la estructura sería la profundidad, perdón, vamos a ver si me entienden, muchachos, sería, ustedes podrían ver esto como un prisma de esta forma. Vamos a ver si no les estaré haciendo más enredos. Esperemos que no. Ustedes podrían ver el volumen de esta forma. Ujú. Y entonces, a partir de eso, usted dice, ah, claro, este volumen sería el área del triángulo multiplicada por la altura. Pero esta altura mide 10 y estos triángulos de acá son estos triángulos de acá. Entonces es el área del triángulo multiplicado por 10, ¿cierto? Ay, ¿por qué por 300? Ya vi el problema. Esto mide 10. Esto mide 10. Ok, pero yo no sé entonces cuánto mide esto. ¿Cómo determino eso? ¿Y por qué yo sé que es 300? Ah, qué estúpido. Porque estos son 3 metros de largo. Y 3 metros son 300 centímetros. Ujú, ujú, ujú. ¿Lo ven, Willis? Entonces sería multiplicada por el largo, área de la base, multiplicada por la altura, ¿verdad? Si lo podemos ver desde aquí, pero altura es 300. El área del triángulo sería, acuérdense que la fórmula del área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Y el a largo de todo el desagüe es 300. ¿Qué? Entonces eso sería base del agua por altura del agua multiplicado por 150. Ok, vamos a dejar ese dato guardado, chicos. Ujú, vamos a dejar ese dato guardado. Necesito una fórmula que me relacione estos dos porque solo me dan este. Ujú. O sea, si yo me pongo a derivar, voy a tener dos derivadas y no me sirve porque voy a tener la derivada de la base y la derivada de la altura, no me sirve. Entonces, ¿cómo relaciono esto? Bueno, en esta figurita de acá, si yo me posiciono aquí, está la canoa y aquí está el agua del triángulo, el nivel del agua, perdón, entonces vamos a aplicar semejanza de triángulos, porque esto sería, esto mide 10, esto mide 10, esto mide base de la altura y esto mide anchura. Entonces, base es con base, como altura es con altura. Ujú. Base chicas con base chica es con base grande, como altura chica es con altura grande. Entonces esto cancela con esto y me queda que la base y la altura son la misma. Entonces sustituyendo eso aquí, obtengo que esto sería HA al cuadrado por 150. Ok, entonces teniendo eso en cuenta, el volumen del agua sería 150 por la altura al cuadrado, derivando
La derivada del volumen con respecto al tiempo sería 150 por 2 por la altura del agua multiplicada por la derivada de la altura del agua. Y lo que me queda es nada más sustituir. Esto es 150, perdón, esto es 50. Esto sería 300 por altura, que es 8. Y nada más tengo que despejar porque es lo que me están pidiendo. Entonces, eso sería 50 sobre 300 por 8. Eso sería lo mismo que, bueno, 5 sobre 30 por 8, ¿verdad? Ah, bueno, no, pero yo puedo simplificar. Sigo simplificar. 5 sería 6, ¿no? 6 por 8, 48. 1 sobre 48, chicos. Vamos a ver. Sí, 1 sobre 48. Es que yo lo puse en decimal todo, huevón, en un momento. 0,283. Sí, eso es. 1,48. Entonces, que esto es aproximadamente 0,02. Entonces, respuesta. El nivel del agua aumenta en razón de 0,02 centímetros por segundo aproximadamente. ¿Dudas? No. Bien. Vamos a hacer uno más. Un hombre está parado en el borde de un muelle. Remolcando con una cuerda una lancha. Él recoge la cuerda a 40 centímetros por segundo. Y sus manos están a 2 metros por encima del punto donde la cuerda está atada a la lancha. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer la pregunta antes de hacer el dibujo. ¿A qué velocidad se acerca la lancha al muelle cuando le faltan 3 metros por llegar? Ok, vamos a hacer un dibujo. Entonces, aquí está el muelle.
Ujú. Por aquí está el nivel del agua. Y por aquí está la lanchita. Entonces vamos a hacer, no sé, hacerla moradita. Bien. Aquí está nuestro amigui. Y entonces aquí está la cuerdilla. ¿Ok? Entonces, ojo, muchachos. Él recoge la cuerda a 40 centímetros por segundo. Significa que mientras disminuye la cuerda, esta va con una velocidad de 40 centímetros por segundo. Entonces, esa es la velocidad de la cuerda. ¿Ok? Además, me dicen que de aquí hasta las manitas, ¿verdad? Donde dice, sus manos están a 2 metros por encima del punto donde la cuerda está atada a la lancha. Aquí está el punto de la lancha, suba 2 metros y ahí está la altura de las manos. Entonces significa que aquí mide 2. Ujú. Y la pregunta es, ¿a qué velocidad se acerca la lancha al muelle cuando le faltan 3 metros por llegar? Entonces digamos que esta es la altura, perdón, esta es la distancia de la lancha, esto es lo que le falta llegar al muelle y esta es la cuerdita, la vamos a decir Y. Entonces yo tengo un triángulo rectángulo, entonces me dicen, la derivada de Y con respecto al tiempo sería menos 40 centímetros por segundo. ¿Por qué menos, muchachos? Porque la cuerda está disminuyendo, ¿verdad? Va en sentido contrario, no está aumentando. Entonces, esto es importante, la derivada con respecto al tiempo de la distancia de la lanchita, también, yo no sé cuánto es, pero es cuando le faltan cuando X es 3. Y además, es negativo. ¿Por qué? Porque va para allá. O sea, la velocidad empieza, o sea, por su distancia empieza a disminuir, entonces la diferencia va a ser negativa. Ujú. Eso es implícito, ¿verdad? Si no da negativo, estaría malo. Ok, entonces necesito una ecuación que me relacione esta X y esta Y. ¿Cuál sería esa ecuación, chicos? Pitágoras. Es correcto. Entonces usted dice, ok, la cuerda al cuadrado tiene que ser igual a la distancia de las manos hasta el punto donde está atado, o sea, un cateto más el otro cateto. Por consecuencia, y tiene que ser igual a 4 más x al cuadrado en raíz. ¿Ok? Bueno. em, Esto es importante, Willas, porque toda la derivada de y con respecto al tiempo sería eh, un medio de la raíz de 4 más x al cuadrado multiplicado por 2x, que es regla de la cadena, pero este 2 cancela con este 2, le damos gracias al Señor. ¿Y qué me falta? Me falta la derivada con respecto al tiempo. Ujú. Sí, la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Ok? Ahora, muchachos, algo importante que hay que aclarar, ¿verdad? Esto está en centímetros y estos son 3 metros. Entonces hay que cambiar alguno de los dos, o metros o centímetros. ¿Cuál quieren cambiar? Ya, nos podríamos cambiar de repente este que está en centímetros, lo podemos cambiar a metros. Porque 40 centímetros sería por consecuencia menos 0.4 metros, ¿verdad?
porque acuérdense que centímetros son 2 unidades después que metros, bueno, en sentido chiquito, entonces la coma se corre 2 campitos, ¿verdad? Ok, entonces teniendo eso en cuenta, voy a sustituir, porque entonces aquí sería menos 0.4 igual a 3 sobre la raíz de 4 más 3 al cuadrado. Eso sería la derivada de ¿Cómo están, muchachos? ¿Cuándo dejaron de escucharme? Dicen. Cuando empezó a decir, L'Hopital es una maravilla. ¿Cuándo dejaron de escucharme, Willis? Bueno, me Hace escucho. poco, Sí, la Ajá, verdad, profe, fueron unos segundos nada más. pero sí, sí, como menos de 20 segundos. sí Bueno, 30. vieron cuando, sí escucharon la explicación cuando pasaba de centímetros a metros la derivada de Y, ¿sí o no? Creo que no. Que entonces yo les decía, esta derivada está en centímetros y la de X está en metros. Entonces yo necesito pasar alguna de los dos a metros o a centímetros. Entonces, bueno, para efectos, yo lo que hice fue pasar este a metros, pero podíamos pasar esto como 300 centímetros y la respuesta es igual. ¿Está bien? Solo que una es en metros y otra en centímetros. Entonces, esto lo voy a pasar a menos 0.4. Entonces, esta expresión, que ya sería la derivada con respecto al tiempo, sustituyo la x por 3, que es el valor en donde me dan. Esos son los 3 elementos que siempre usted va a tener que tener, muchachos. Le van a dar una velocidad, le van a pedir una velocidad y le van a decir en un instante tal, ya sea la arista, el lado, la base, lo que sea, en algún instante en concreto. ¿Ok? Bien. Y entonces nada más usted busca una ecuación que relacione estos dos más, deriva, recordando que todo deriva con respecto al tiempo y luego despeja. Bueno, 4 más 9, Profe. dígame, Cristian. Bueno, en mi caso, mi profe, yo creo que te había mandado esa, Ajá. que él no nos había dado ninguna, digamos, altura o instante así, sino que no había dado el tiempo. Entonces había que calcular primero ese, lo que vos decís, digamos, una altura, una arista o algo así, para ya poder hacerlo, pero te daba el tiempo, digamos. Sí, lo que aún no me queda claro es, pero como yo se lo mandé si estaba bien, Cristian, o no, o yo lo que hice fue un arroz con mango. No, 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 sí, estaba bien. Yo es que lo intentado hacer así, pero no estaba seguro. Y después ya el profe me dio la respuesta y sí está bien. Ajá, es porque, vamos a ver, pero digamos que yo le digo, en el instante t igual tanto. O sea, yo necesito saber cuándo. Ok, no. Claro, usted entonces eso es implícito. Porque digamos que yo les puedo decir, cuando hayan pasado 5 segundos. Entonces, cuando hayan pasado 5 segundos, los 40 centímetros por segundo habrán pasado 40 es 1 centímetro. 80 sería 2 centímetros. 120 sería 3 centímetros, ¿no? ¿Cuánto les dije? Digamos que son 3 centímetros. Perdónenme, muchachos, memoria de pez terrible. Entonces ya me dicen, ok, este MAE mide 80 cuando vale 3. Entonces, si este mide 80, esto sigue valiendo 2 y entonces yo ya puedo determinar un valor concreto de X. Pero eso sería implícito cuando me den un tiempo. Tendría que usar esto de manera implícita. ¿Les queda claro, Willas? ¿O alguno se me perdió con eso? No, era 120, perdón. Anyway, o sea, tienen que usar esto para determinar el valor de Y. Sí, Pi. No, eso es falso. Eso es falso. Porque eso sería. Ay, ¿cómo hago eso? Bueno, no, ese problema no se puede. Porque yo no sé cuánto mide toda la cuerda. O sea, yo no sé cuánto vale todo esto. Ni tampoco sé cuánto vale todo esto. Entonces, ¿me entienden? Porque solo redujo 120 centímetros. O sea, yo no sé cuánto es original.
No me hagan caso, muchachos, no me hagan caso. Si le dan el tiempo, tendrá que usar ese tiempo para despejar este valor y ese valor lo tendrán que utilizar de manera adecuada para calcular el valor de la X o el valor arbitrario que necesite, dada la ecuación que usted se dio para relacionar esos dos elementos. ¿Está bien? Espero no hacerles tanto enredo, disculpen. 4 más 9 es 13. Ay, quedó feo. Porque sería entonces 3 raíz de 13, derivada de x con respecto al tiempo. Entonces eso sería menos 0.4 por raíz de 13 sobre, ese puntito no me gustó, sobre 3. ¿Ok? Y eso es aproximadamente menos 0.4807. Como es un problema físico, a mí me gusta siempre escribirlo con decimales porque es como más práctico. Cuando es matemático, me gusta dejarlo con toda, de forma canónica, eso es como se llama, respuesta. Entonces, el bote o la lanchita, la lancha más bien sería la lancha, se acerca al muelle a 0.4807 centímetros por segundo. Esto lo único que me dice, muchachos, es que su distancia se está disminuyendo o que va para el lado contrario en donde la está jalando la otra persona. O sea, si la otra persona está a la hora de jalar, no es que la lancha sigue para allá, sino que más bien la trae, ¿me entienden? Es una cuestión física, o sea, los movimientos se hacen así. Si fuera positivo, sí coincide movimiento con movimiento. ¿Ok? ¿Dudas? No. Bueno, muchachas y muchachos, si no hay más dudas, eso sería todo de mi parte. Cualquier duda, ya saben, con todo gusto me pueden escribir y nos estaríamos viendo hasta después de Semana Santa. Merecidas vacaciones, claro que sí. Un gusto, chicos. Chao, chao. Muchísimas